es que la formación no es un tema puramente, como dices tú, operativo, sino que es que el desarrollo personal es continuo y las empresas, además, deberían precisamente apostar por ese desarrollo de las personas en la comunicación, entendimiento y en el saber estar, ¿no? Tanto es importante como para el transformador como para el resto del equipo, porque es verdad que tú puedes empujar, intentarlo, pero si el resto del equipo no te acompaña, pues te vas a frustrar. Bienvenidos a Charlas de Transformación, el podcast de BT Consortium para la comunidad de los profesionales de la transformación empresarial integral. Yo soy Miguel Galván y te estaré acompañando en este viaje donde adquirirás herramientas prácticas para tu crecimiento personal y profesional en esta nueva avenida de carrera de la transformación de las empresas. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Charlas de Transformación. Como siempre, son charlas en las que tenemos testimonios, casos, reflexiones, todas ellas que consideramos útiles y que vienen incluso en algunos casos de sus peticiones para que les acompañe a recorrer la ruta que cada uno de ustedes como profesionales de la transformación está transcurriendo. Y en esta ocasión o nuestra serie de episodios hemos tenido los testimonios de los alumnos egresados de la segunda generación del programa experto Chief Transformation Officer que lleva a cabo BT Consortium con la Universidad de San Jorge en Zaragoza, España. Y en esta ocasión estoy muy contento porque nos acompaña Alejandro, quien es parte de esta segunda generación y que ha sido realmente un alumno muy interesante. Ahorita voy a comentar por qué. Ha sido fuente de muy interesantes conversaciones y discusiones. Y Alejandro, me da muchísimo gusto que nos acompañes. Te doy la bienvenida y espero que esta plática te guste y todos la disfrutemos como yo estoy seguro que va a ser así. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias por dejarme participar en estas charlas. Y pues como siempre comenzamos, Alejandro, si te parece bien, con una presentación. Platícanos a la comunidad de profesionales de la transformación. ¿Quién es Alejandro? ¿Qué es lo que has estado haciendo? Perdón, no dije tu apellido, Alejandro Villarroya. ¿Sí? ¿Quién es Alejandro Villarroya? ¿Cuál es tu trayectoria? ¿Cuáles fueron tus reflexiones antes de entrar al programa? ¿Cómo te sientes ahora en esta comunidad de profesionales de la transformación? Adelante, Alejandro, bienvenido a la comunidad y te cedo el micrófono. Vale, pues de nuevo gracias. ¿Quién soy? Bueno, pues soy una persona de Zaragoza, tengo ahora mismo 35 años y he trabajado en diversos ámbitos, ¿no? Actualmente estoy en una industria química, en Industrias Químicas del Ebro se llama la empresa. Es una empresa familiar en la cual llevo 2 años y en la cual, por cierto, también soy parte de la familia, una de las partes de la familia, ¿no? He trabajado en diversas empresas y finalmente pues he recaído en la empresa familiar. Tengo experiencia en la parte de logística, en tema de cálculos, en cadena logística, y actualmente pues estoy metiéndome también un poquito más con el tema de producción y todo esto, ¿no? ¿Por qué recaigo en este curso? Bueno, se da la casualidad de que se propone por parte del Departamento de Recursos Humanos que participe en este curso. Lo escucho a uno de los anteriores alumnos y la verdad es que me llama mucho la atención porque está muy alineado con lo que yo considero que debe hacerse en las empresas, ¿no? Y la perspectiva de la transformación que tiene que tener una empresa, ¿no? Y más concretamente una en la que mi interés es máximo, como es la empresa familiar. Así que ese es el motivo por el cual me inscribí a este curso y del cual además estoy muy contento de haberlo hecho. Claro, y fíjate que tocas un punto interesante y me gustaría que comenzáramos por ahí, Alejandro, porque estoy seguro que esa inquietud, déjame llamarla así y me corriges si lo consideras prudente, pero esa inquietud original antes del curso, decir, oye, ¿cómo debería de verse
la transformación o cómo debería verse la empresa en sí misma. Quiero iniciar poniendo palabras en la conversación que es de alguna manera más integral que por partes, ¿no? Pero no es, iniciemos justo con eso, no es una mirada ni común ni natural, ¿no? O sea, iniciamos el curso precisamente con esta reflexión donde decimos, a ver, la mayor parte de las organizaciones en su evolución natural ha ido creciendo, digamos, por departamentos o por áreas, ¿no? La atención del crecimiento, la corrección de los problemas, la mejora, etcétera, ha venido sucediendo también por áreas y ha habido momentos muy interesantes en la industria donde, por ejemplo, cuando entran las, digamos, metodologías estas orientales de mejora de procesos, ¿no? Los Kaizens de este mundo, los Peter Druckers, etcétera, pues empezamos a hacer mejoras que comienzan a ser transversales, ¿no? Luego viene todo este tema de reingenierías y lo mismo, viene el tema de los RPs y lo mismo. Sin embargo, conforme avanzan las décadas de todo este cambio en las empresas, nos damos cuenta que en la mayor parte de los casos, de cualquier manera, siguen sin ser integrales. Es decir, hay a lo mejor ahora dos, en vez de un departamento, dos o tres que se conectan. En vez de, digamos, solamente el sistema de manufactura, ahora es el sistema de abasto, manufactura y comercial, los ERPs, etcétera. Poco a poco va desarrollándose esta mirada, pero la mirada integral e integradora como que no termina o no terminaba de llegar. ¿Cuál fue tu primera reflexión ya, digamos, durante el programa y ahora que ya tienes algunos meses egresado de la certificación de Chief Transformation Officer? ¿Dónde está tu reflexión sobre esta visión como integradora y el reto que hay de esto en las empresas, Alejandro? Pues el reto es enorme y la verdad es que, en total sinceridad, cuando empiezas el curso es complicado a veces entender de qué se está hablando, pero más que nada porque la mirada de la que hablas, integral e integradora, es una mirada que no es habitual si no estás en la posición o en la necesidad dentro de tu posición de tenerla, ¿no? Y de hecho, al final, como decías, la mayoría de las empresas pues tienden hacia lo funcional, a que las cosas funcionen y a ser lo más ágiles y rápidos posible en la ejecución, ¿no? Pero no nos damos cuenta de que muchas veces de que sin esa mirada integral, precisamente, se empiezan a hacer las cosas menos eficientes, ¿vale? Se hacen rápidas, pero no eficientes. Y entonces sí que hace falta en las empresas ampliar las miras del personal en general hacia una mirada más integral e integradora, que precisamente acabe permitiendo un trabajo más cohesionado y congruente a lo que realmente se necesita, que es esa eficiencia, ¿no? Entonces la reflexión que hago es que en esta misma línea y todo lo que me ha aportado el haber participado en este curso es el intentar transmitir esa necesidad, que no la visión, porque la visión es complicado de transmitir, pero sí esa necesidad de acabar desarrollando a las personas, que son las que realmente hacen posible que las cosas avancen. Pero fíjate, es bien interesante porque si nos le preguntamos a cualquier director general y de una manera muy natural, él va a tener la necesidad de esta perspectiva y de una gestión que realmente le permita operar y transformar de una manera integral e integradora. A él no le interesa dividir por piezas la empresa, a él le interesa la empresa en su conjunto. El director general por naturaleza ve el sistema. Sin embargo, las acciones típicamente de los líderes de área o las acciones de los proveedores, que es un poco lo que hablábamos en el capítulo pasado, de los proveedores de apoyo, de servicios profesionales, son puntuales. Entonces, no quiere decir que sean correctas o incorrectas, pero son puntuales, son departamentales, son funcionales, como le queramos llamar. Y de alguna manera, el director general las tiene que tomar, ¿no? Entonces, ¿dónde está esta desconexión, Alejandro? ¿Cómo interpretas tú esta desconexión de entre lo que el director general naturalmente desea? Sí, el director general, como decía yo ahorita, no quiere, digamos, fragmentar la operación y la transformación de la empresa,
pero naturalmente sucede. ¿Dónde está este reto? ¿Por qué nos vemos obligados como empresa a fragmentar la acción, la solución, la problemática inclusive? ¿Qué opinas tú de esto? Al final es un tema de lo que veo yo de responsabilidad, ¿no? De decir, si me meto demasiado en el camino del de al lado, acabo pisándole su trabajo y no están bien definidas lo que son las líneas de actuación, ¿no? Entonces, esta es, yo creo que uno de los motivos por los cuales cada parte intenta restringir su límite de acción, y de esta forma se acaban separando las áreas de una forma muy, muy clara. Pero esto en grandes rasgos y mirado en perspectiva, de nuevo, esta perspectiva más amplia de la que todo el rato hablamos, nos da cuenta de que esto no acaba funcionando de la mejor forma posible. Entonces, el gran reto de la dirección general es que, y lo has dicho muchas veces durante el curso y se ve claramente, es que ellos ven el todo y los de abajo ven su parte. Entonces, por un lado se dividen y el de arriba intenta de alguna forma juntarlos, pero sin romper la autonomía de cada una de las partes, ¿no? Que ese es el gran secreto de todo esto. Y es una cuestión bien humana, ¿no? O sea, es muy, muy humana, y hemos insistido tanto en que de pronto nos perdemos de vista de que la empresa es un sistema social, es un sistema entre personas. Y digo yo que es muy humana porque viene cada una de las personas que representan las áreas de la organización tienen un genuino interés, genuino, lo insisto, interés de hacer lo mejor posible desde su perspectiva, ¿sí? Y le suben esa perspectiva a la dirección general, y la dirección general tiene un genuino interés de ayudarlos y de escucharlos, pero al mismo tiempo de conectar todas las perspectivas. Sin embargo, se pierde ese momento en qué momento las conecto, y queda de alguna manera de facto en la responsabilidad del director general, en la capacidad del director general también, conectar todas las piezas. Y yo he recibido con mucha humildad las expresiones de directores generales. Se los compartía Alejandro, de directores generales de grandes corporaciones, de diferentes países, de empresas muy grandes. Decir, es complejo agarrar el todo, ¿no? Porque en el día a día me están subiendo las piezas y no me queda espacio ni de tiempo ni de estructura como para conectar todas esas piezas, ¿no? Entonces, hay que reconocer que no le es sencillo al director general esta integración, y ahí es donde viene muy a cuenta y una necesidad muy importante el rol del Chief Transformation Officer. Y ahí nos enfrascamos, Alejandro, en el programa, en diversas discusiones y aquí en los testimonios con tus compañeros y con el resto de la comunidad. Hemos regresado a estas discusiones. Hay un trabajo muy humano que hacer en la transformación de las empresas, pero de pronto en los proyectos nos topamos con una conversación 95% financiera u operativa, ¿sí? O tecnológica, vamos a decirlo así. ¿Cómo aprecias tú precisamente esta necesidad de ver la parte humana también? No digo yo de una manera suave de la gestión del cambio, sino inclusive un poco más filosófica, más de, a ver, detengámonos, entendamos todos como comité ejecutivo cuál es nuestro rol, qué es lo que queremos en conjunto, tenemos claridad la visión, tenemos claridad el plan de juego, tenemos claridad el mapa de ruta. Otra vez vuelvo un poco a preguntar, tu reflexión de cómo las personas dentro del liderazgo de la empresa podrían ir entendiendo esta mirada integral e integradora, y por otro lado también cómo el reto de las personas que hoy vienen con años de disciplina y de desarrollo funcional, les cuesta ver, porque no es sencillo, les cuesta ver esta perspectiva sistémica. ¿A qué te has enfrentado tú, Alejandro, en este sentido, en estos meses que llevas tratando de alguna manera de gestionar algo diferente? Pues muchas cosas las que comentas. El otro día leía un artículo muy interesante sobre Xavier Marcet, ¿vale? Y hablaba de consolidados y aspirantes. Y me parece que es algo a destacar, porque las empresas se dan los dos perfiles. Las personas que llevan mucho tiempo en la empresa y que son los que han guardado y guardan toda la experiencia de la empresa,
y los llamados aspirantes, que son aquellas personas que traen ideas nuevas, pero no tienen la experiencia en la empresa. Y es esencial que estas dos personas acaben trabajando juntas. Claro. ¿Vale? El Chief Transformation Officer para mí tiene que ser una persona que esté entre los aspirantes, con esa mirada de traer algo nuevo a la empresa. Pero siempre, siempre, siempre va a necesitar de los consolidados de la empresa, que son los que realmente saben lo que ha pasado ahí, lo que pasa y cómo realmente funcionan las cosas. Para que todo esto funcione, el marco que proporciona el programa es de lo más interesante, ¿no? Y se parte de la arquitectura estratégica. Y yo creo que es desde ahí, desde la clara definición de la arquitectura estratégica, desde donde la parte del Chief Transformation Officer y la parte de los consolidados, que suele ser el comité de dirección, precisamente encuentran su entendimiento. Entonces, yo lo digo esto también porque me he dado cuenta de que muchas de las acciones, incluso individuales, que tienen los diferentes directores de área, se quedan, como diríamos aquí en España, en agua de borraja, es decir, sin acción real, porque como intentan hacerlo la guerra por su lado y no acaban de entender que con esa mirada integral van a necesitar de otras partes y las necesidades de uno no son las de otro, pues acaban quedándose precisamente en acciones no concluidas. Entonces, de nuevo, a través de la arquitectura estratégica que viene a definir la misión, el objetivo, el plan de juego, ese cómo, ¿no? Cómo lo vamos a hacer, qué es lo que nos ha diferenciado, qué es lo que nos hace fuertes y lo que queremos seguir desarrollando y todo aquello que tenemos que solucionar, pues si todo el mundo está alineado en ese punto, a partir de ahí acaba cayendo lo demás. Y es ahí donde realmente esta persona, o conjunto de personas, ¿no? Porque al final siempre hablas un poco también del tema de los copilotos, ¿no? Que es algo súper importante, que pueden estar dentro del comité de dirección, pero también fuera. Entonces, la identificación de esos copilotos, ¿no? Y el otro día, precisamente en un ejemplo concreto, pues decías que lo importante que era tener copilotos reales, en ese trabajo con las personas y con una definición clara de los objetivos es donde se puede transformar la empresa de verdad y con pasos firmes. Esa es un poco mi reflexión. Qué buenos comentarios, Alejandro. Fíjate, me hiciste pensar en muchas cosas. Me gusta esto que dices de los consolidados y los aspirantes y efectivamente lo primero que pensé fue en los copilotos, ¿no? Porque son este rol tan importante que acompaña al director general y al CTO, que son típicamente consolidados, pero que entienden la necesidad de escuchar a los aspirantes, ¿verdad? Que entienden esa necesidad y que entienden la ventaja de conectar en esa arquitectura estratégica puentes precisamente entre estas perspectivas. Y qué interesante cómo utilizar ese approach para identificar esos copilotos. Nosotros le agregamos una tercera dimensión, inclusive cuando definimos el perfil del líder futuro en la organización, porque tú sabes, ¿no? Que en la práctica de cultura está todo lo que tiene que ver con la evolución del liderazgo, ¿no? Y simplificamos cómo se es líder, cómo se es jefe, cómo se es responsable de un equipo de personas en esta organización, ¿no? Entonces, hay ciertos patrones de liderazgo que los consolidados nos han venido enseñando a lo largo de los años en la empresa, y hay ciertos patrones que necesitamos que cambien para la transformación de la empresa, y es donde necesitamos precisamente incorporar a estos nuevos aspirantes. Y nosotros lo que hacemos es entender en esas personalidades, en esos jugadores de la empresa, las características de liderazgo de esos consolidados. Es decir, los líderes que han venido siendo, qué características han tenido, que han formado la cultura del día de hoy y que, como te decía yo, de ahí surgen la mayoría de los copilotos. Esas son algunas es una variable. La segunda variable es de los actuales, los líderes actuales que parecen ser los que están moviendo hoy a la organización hacia que cambiemos eso que traen los
los consolidados o lo que viene sucediendo en la empresa, déjame llamarle como les llamas tú, esos aspirantes del día de hoy. Cómo hoy esos nuevos líderes están teniendo influencia, voz y éxito, vamos a decirlo así, en su rol de liderazgo. Pero le agregamos una tercera, que es, bueno, ¿y cómo quiero ver a esos líderes en el futuro? Porque quiero ver también una mezcla de ambos quizá. Quiero ver el líder del futuro de la empresa. Yo quiero que lleve lo mejor de la historia de la empresa. Quiero que lleve personificados o en su persona toda esa mezcla de la arquitectura estratégica y la arquitectura cultural hacia el futuro de la empresa. Y quiero que no sean ni los consolidados ni los aspirantes, sino quiero que sean el nuevo líder del futuro de los nuevos 50 años o 100 años de la empresa, ¿no? Entonces, creo que ese arte y esa ciencia y arte del CTO de entender lo mejor de los consolidados, de escucharlos de una manera muy genuina y de que los consolidados se sientan escuchados, de realmente entender y relacionarse con los aspirantes, pero ayudarlos a que sean abiertos a escuchar a los consolidados y de identificar y de moldear y escribir ese perfil del futuro, ¿no? No sé qué opinas de esto y que creo que es bien importante en la empresa familiar. Yo creo que en la empresa familiar aún más, en todas las empresas desde luego, pero hay una componente que por ambas partes es esencial si esa situación se quiere dar de la forma más natural y sin que sea sobrevenido una transformación por una necesidad, que es donde realmente muchas veces se acaba confluyendo todo esto, ¿no? Y es la componente humana, que es la humildad. Si ambas partes tienen la humildad, unos de dedicarle el tiempo a otros a enseñar y los aspirantes de escuchar y de aprender, es ahí donde empiezan a fluir las cosas de la mejor forma. Y como en todos sitios, sea empresa familiar o no empresa familiar, los egos siempre van a jugar una parte muy importante. Y quizás es en esa inteligencia del Chief Transformation Officer donde él tiene que estar avispado y entender quién, o no el quién, sino los cómo llegar a cada persona para conseguir el objetivo, que es básicamente que haya una transformación positiva, real y querida por la empresa. O sea, al final esta persona para mí es un mero catalizador del desarrollo positivo de la empresa. Claro, totalmente. Y qué bueno que tocas esa parte porque yo estoy seguro que en este momento que alguien que está escuchando, como digo yo, un Alejandro que está escuchando a Alejandro en este momento, dice, oye, ese punto es bien importante en mi rol. Yo tengo que ser ese catalizador, yo tengo que descubrir de alguna manera esos egos, tengo que fomentar esa humildad, etcétera. Y nos abre la pregunta y nos lleva a la reflexión de todo un par de sesiones que tuvimos en el programa de las capacidades y las habilidades propias del CTO, ¿no? Porque el propio CTO tiene que ser el primero en ser ese observador de sí mismo y ese observador de cómo su lenguaje está interviniendo en la organización. Para ser un catalizador, tiene que asegurar que hay las condiciones para que se dé esa catarsis, vamos a decirlo así, o para que se dé esa fusión de elementos en algún punto. Tiene que realmente asegurarse que a él no lo perciban de una manera, digamos, no positiva, para no ponerle ningún calificativo, que no lo perciban de manera positiva, sino que lo perciban con el genuino interés de tender los puentes. Y es ahí donde el CTO tiene que desarrollar estas habilidades, sin abrumarse, porque pareciera ser que son demasiadas capacidades y habilidades que el CTO tiene que desarrollar, sin abrumarse, pero al mismo tiempo considerarse como un producto en continuo desarrollo de habilidades tan duras y técnicas como las arquitecturas, las estrategias, las de proceso, etcétera, y tan humanas como esta capacidad de saber escuchar y de tender puentes y de, con su ejemplo, precisamente romper estos egos y estas humildades. ¿Qué piensas alrededor del desarrollo de las capacidades y habilidades del CTO?
Pues que es algo tremendamente difícil porque al final te exige, si lo eres, si lo quieres ser, pues ser una persona, para mí una super persona, ¿no? Que también digo una cosa, al final es un tema de desarrollo personal y todo el mundo, independientemente de la posición, debería tender o aspirar a seguir desarrollándose. Y yo creo que incluso el programa para eso te abre un poco la perspectiva de decir, es que la formación no es un tema puramente, como dices tú, operativo, sino que es que el desarrollo personal es continuo y las empresas, además, deberían precisamente apostar por ese desarrollo de las personas en la comunicación, en el entendimiento y en el saber estar, ¿no? Y creo que tanto es importante como para el transformador, en este caso, como para el resto del equipo, porque es verdad que tú puedes empujar, intentarlo, pero si el resto del equipo no te acompaña, pues te vas a frustrar, ¿no? Y creo que ya ha habido casos en los que nos hemos visto a lo largo del programa, ¿no? Y con alguna presentación donde se ve frustración de decir, yo intento transformar, pero la empresa no parece querer. Y seguramente no es que no quiera, y tú siempre lo has dicho, ¿no? Toda la transformación, todos los cambios ya están dentro de las propias personas y ellos mismos son los que los quieren llevar adelante. Pero en muchas de las ocasiones pues no saben el cómo, ¿no? Y precisamente es el alineamiento de objetivos lo que hace que al final dices, es que solucionando esto también soluciono aquí, ¿no? Y desarrollar esa visión, que es una capacidad para muchos nueva, es el objetivo, tiene que ser el objetivo del Chief Transformation Officer. Y fíjate, algo que hemos descubierto, Alejandro se los compartía y lo he compartido en este podcast, algo que hemos descubierto de todos los que deciden desarrollar una carrera como líderes transformacionales, hemos encontrado una serie de características y formas de pensamiento muy comunes. Y tú las observaste en la generación, en esta segunda generación. Tenemos, por ejemplo, a una Elizabeth, que ya estuvo con nosotros aquí en el podcast, una persona sumamente joven, recién egresada, con una carrera de high potential en su empresa y un crecimiento acelerado, pero que efectivamente recién salida de la carrera se hizo las preguntas que tú planteas. A ver, ¿qué habilidades tengo que desarrollar? Yo no soy producto terminado. A ver, ¿cómo continúo desarrollándome? No quiero una cuestión de muy cuadrada ahorita de una maestría. Yo quiero, a ver, seguir nutriendo mi set de habilidades. Entonces, esa primera característica, esa curiosidad intelectual, la veíamos en una persona tan joven como Eli o en reflexiones como las de Jesús, que ya en su época de más senior, después de incluso haber vendido su empresa y ahora estar asesorando a otras empresas, dice exactamente lo mismo que nos dice Eli, que nos dices tú y lo dice él, precisamente del continuo desarrollo, pero por esa curiosidad intelectual, no porque me esté mandando la capacitación 1, 2 y 3 que están en el programa de certificación técnica fulana, sino, a ver, esa primera característica de cómo continuamente me desarrollo. Perdón, ¿querías comentar algo ahí? Estoy absolutamente de acuerdo. La curiosidad, desde luego, es lo que al final mueve todo esto. Sin la curiosidad, el aprender por aprender, yo creo que no tiene ningún sentido. O sea, la curiosidad es lo que mueve a las personas a avanzar, a innovar y a proponer cosas nuevas. Y esto es lo que hay que fomentar y transmitir. El transmitirlo e impregnar al resto de la organización de esa curiosidad y esas ganas de probar cosas nuevas, ¿no? Yo veo esa como una primera característica común en esta comunidad de profesionales. Veo una segunda que es un deseo de crear valor, un deseo de realmente, oye, juntar las piezas de una transformación en ese responsable de todo, dueño de nada, de juntar una mirada integral, pero no juntarla para sí. O sea, no es una cuestión de agarrar poder o de agarrar cuestiones, digamos, muy complejas en mi área de control, sino es de integrar y de orquestar para el director general, para el comité ejecutivo, para toda la empresa, una mirada integral. Esa es la otra característica y que yo veo de crear ese valor integrador para la empresa
Y una última, bueno, no una última, pero una tercera muy evidente, que es precisamente, mencionaste 2 o 3 veces el tema de los egos. El CTO, aunque tiene esta conversación tan amplia y de que está juntando estas piezas, yo me he fijado que realmente es esta característica también presente en la mayoría de los que son parte de la comunidad, es que en realidad tienen el ego muy bajito. Es decir, no les cuesta nada poner todas las piezas y luego dar un paso para atrás para que otros pasen al frente a conectar y recibir, digamos, el beneficio de esa creación de valor, ¿no? Entonces, un poquito hacia el cierre, Alejandro, ¿qué piensas de estas capacidades, habilidades, de estas características del CTO que mencionamos ahorita, la curiosidad intelectual, el crear valor sistémico, los egos bajitos? ¿Cómo te has sentido ya en estos meses? ¿Qué reflexiones has tenido? ¿Con qué reflexión incluso quisieras dejar a tus compañeros de esta comunidad? En tu caso, digamos, como les digo yo siempre, de Alejandro hablándole a Alejandro, ¿qué has reflexionado en estos meses sobre esto? Pues he reflexionado y sigo reflexionando que las cosas de palacio van despacio, como se suele decir, ¿eh? Sobre todo hay que trabajar el tema de la paciencia, y que al final el objetivo no es transformar por transformar, que los objetivos de transformación vienen de la empresa y que no has de crearte nunca ansiedad porque las cosas no vayan al ritmo que tú quieres. Es decir, tú como persona tienes que hacer un trabajo, hazlo lo mejor que puedas y desde la humildad, desde el entendimiento del resto de personas y desde intentar ayudar, acabarán saliendo las cosas. No se fuerzan las cosas para que funcionen, sino que van funcionando conforme nosotros vamos poniendo piedra a piedra, ¿no? Y esa es para mí la reflexión que estoy haciendo, ¿no? Que hay muchas personas involucradas en las empresas, que cada persona es distinta y hablas con unos quieren unas cosas, otros quieren otras, y solo ya escuchando a esas personas y poniéndote, sobre todo la escucha empática, que es para mí lo más importante, podremos realmente ayudar a las personas. Y a veces hay que decir a la persona, ahora no es el momento, te he escuchado, te he entendido, veremos si más adelante, conforme se vayan solucionando otros temas de más relevancia o prioridad, lo podemos retomar y con esa paciencia es donde, y transmitir precisamente esa paciencia al resto de la organización, es desde donde tiene que trabajar esta persona más concretamente, pero desde luego toda la organización. Claro, claro. Y me gusta mucho y te agradezco esa reflexión, la considero muy profunda. Y cuidado con esas prisas. Cuidado con esas prisas. Cuidado cuando la consultoría nos presiona por algo, lo he visto en muchas ocasiones. Yo creo que los ritmos de la empresa son muy propios de la empresa. Y con esto no estoy diciendo, y estoy seguro que tú tampoco, Alejandro, que no queremos estar muy ávidos de atrapar las oportunidades, de estar listos para con agilidad movernos y desarrollar nuevas capacidades. Pero precisamente ahí es donde viene este arte de equilibrar, ¿no? No del equilibrio, sino el arte de equilibrar esa cadencia en el mapa de ruta de la transformación que va precisamente sin prisa, pero sin pausa, como luego se dice, ¿no? Hay que cuidar mucho eso y me parece muy atinado eso, Alejandro, y el resto de tus comentarios. Te agradezco muchísimo porque estoy seguro que varios en la comunidad de profesionales de la transformación están en uno o en otro de los momentos que aquí en estas charlas se discuten. Y nada, me da muchísimo gusto que nos hayas acompañado, Alejandro, en este episodio, que estemos participando y más adelante te vamos a volver a invitar porque vamos a hacer algunas emisiones de varios compañeros en un mismo episodio de podcast. Pero te agradezco muchísimo y me gustaría darte la palabra para que des un mensaje final a la comunidad y posteriormente yo despedir este episodio. Bueno, pues nada, de nuevo agradeceros la invitación, siempre es un gusto. Miguel, la verdad es que, y hay que decirlo todo, eres un gran profesional y nos has ayudado mucho durante el curso y se nota ese bagaje, esa experiencia y todo lo que promulgas.
Y nada, nosotros somos aprendices en continuo y para siempre, en infinito, ¿no? Y seguimos en la comunidad, y a mí es algo que me gusta mucho porque ya hemos tenido alguna sesión y creo que el aprendizaje es eterno, y te das cuenta con cada nuevo caso, con cada nueva historia, que vuelves a aprender, que renuevas esos conocimientos, que absorbes de las experiencias de otros, y que acabará uno pues a base de porfiar, pues siendo mejor profesional y desde luego yo creo que con esta visión mejor a esta persona. Claro, y siéndolo en comunidad. Y es que de ahí y ahí es donde está el bagaje. El bagaje está en la comunidad, y para mí es un honor, Alejandro, que estés con nosotros. Es un honor poder ser parte de esta comunidad de profesionales de la transformación, y estoy realmente muy convencido que estas charlas, estos episodios de charlas de transformación realmente están apoyando a muchas personas y están interesando a otras a ser parte de esta comunidad y a jugar roles transformacionales en sus organizaciones, porque al final, con todo esto que comentamos, genuinamente creo, y creo que podremos coincidir varios, creo que esta mirada menos egocéntrica, más de comunidad, más de sistema, más de crear valor realmente por, para y con las personas, hace mucha falta en las empresas, hace mucha falta en las industrias, hace mucha falta en general en las comunidades, en los países en general. Entonces, creo que también nos toca, Alejandro, y todos en la comunidad, poner este granito de arena de trabajar en conjunto por, con y para las personas. Alejandro, muchas gracias, y a todos les doy las gracias por su atención en otro episodio más de Charlas de Transformación con BT Consortium. Hasta la próxima. Muchas gracias. Este ha sido un episodio más de Charlas de Transformación, el podcast para las personas que quieren crear una vida profesional sin fronteras. Si te gustó este episodio, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntralas en la descripción y en nuestro sitio web btconsortium.com. Porque la transformación de las empresas es con, por y para las personas, sigamos juntos las charlas cada 15 días con un nuevo episodio. No te lo pierdas.